A vosotros, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios que nos da la oportunidad ya, hermanos, de estar aquí reunidos 3 meses que se pasaron muy rápido, hermanos. Espero que se pasen muchos años más y estar aquí al frente de ustedes escudriñando la palabra de nuestro Dios, trabajando en pro y en beneficio de todos los que estamos aquí, hermanos, porque el crecimiento espiritual no debe de ser individual. El crecimiento espiritual para todos los que estamos en el ministerio, hermanos, es general. Nos debemos de preocupar, porque así dice la palabra, que nosotros del ministerio debemos de preocuparnos por la iglesia. Vamos a empezar en esta tarde, hermanos, con este mismo tema que mencionaba nuestro hermano Melquisedec en la mañana, pero le voy a dar un enfoque meramente personal, meramente que usted se sienta identificado con esta palabra, hermanos. Y para iniciar voy a pedir que todos me apoyen, hermanos, que todos me apoyen con este pequeñito ejercicio. Rápidamente, no nos vamos a tardar, no quiero que nos tardemos para este pequeño ejercicio más de 1 minuto. La instrucción es esta: va a cerrar sus ojos cuando yo lo diga y va a pensar en una situación que ha vivido en la vida, 40, 50 años, 15, 16, 20 años, pero en la situación más difícil. Que piense en la situación más difícil, y le voy a dar nada más 10 segundos, porque la mente, hermanos, tiene la capacidad de un día de tener 700,000 pensamientos. Entonces, en menos de 30 segundos, hermanos, quiero que hagamos este pequeño ejercicio. Vamos a cerrar los ojos, piense rápidamente en aquella situación difícil que ha pasado, y cuando llegue ese momento, abre los ojos luego. ¿Sí, hermano? ¿Le parece? ¿O nadie ha vivido una situación difícil? Todos hemos vivido una situación difícil. Hágalo, hermano, a la cuenta de 3, cierre los ojos. 1, 2, 3. Diez segundos, hermanos. ¿Se acordó de esa situación difícil? Vaya tomando su asiento. ¿Cómo estaba en ese momento cuando vivió esa situación difícil? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su actuar? ¿Sabe qué? Hay muchos, bendito Dios, que tenemos la capacidad de la resiliencia, que engloba el verso que tenemos aquí. Hay muchos hermanos que ahorita nos acordamos de ese momento tan difícil que pasamos, que hoy lo podemos contar y probablemente hasta nos podemos reír. Probablemente nuestro pensamiento puede decir: pasé esta difícil situación. Pero hoy, ¿qué dice nuestro lema, hermanos? Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás ¿qué? Fuerte y no temerás. Hoy, con este pequeño ejercicio, si usted se acuerda de la situación que más difícil ha vivido en su vida, hoy puede decir: ya no tengo miedo de volver a vivir esa situación. ¿Por qué? Porque ya la ha vivido. Y esta parte, hermanos, de la resiliencia, probablemente es un concepto que hoy en esta tarde, una palabrita que vamos a analizar rápidamente, probablemente nunca lo habíamos escuchado, o probablemente ya lo habíamos escuchado, o es la primera vez que al leer nuestra escuela sabática, hermanos, pues vemos esta palabrita de resiliencia. Y cuando la escuchamos, hermanos, pues prácticamente nuestra mente luego dice que es lo podemos definir así rápidamente, de resistencia, ¿sí? De resistir. Hace 2 años yo leía, por primera vez escuchaba esta palabra de resiliencia, hermanos, resiliencia. Y cuando lo escuché, hermanos, pues también me fui con la idea de decir, esta palabrita significa resistir, aguantar, resistir, y me fui con esa idea, hermanos. Sin embargo, con el tiempo llegaban a decir: sé resiliente. Yo decía: pues sí aguanto, sí resisto.
Sin embargo, hermanos, esta palabra, bien lo definían en la mañana, es la capacidad que tiene una persona de poder adaptarse a cualquier tipo de situación, ¿sí? Y nosotros, bendito Dios, que hemos nacido dentro de la iglesia de Dios, tenemos esa capacidad, hermanos, de que cuando nos pasa algo malo, ¿qué decimos? Muchos decimos, bendito Dios que me está pasando esto. Pero muchos, hermanos, nos quedamos en el momento, nos quedamos en esa situación. Muchos, cuando hay una desintegración familiar, y más los pequeños hermanos, se quedan con ese concepto en la mente, y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo, y nunca se quitan ese pensamiento. ¿Por qué? Porque fue traumático, ¿sí? Y no se tuvo la capacidad de brincar ese punto de su vida. Hemos escuchado la palabra shock, ¿verdad, hermanos? Cuando uno vive una circunstancia adversa, hermanos, hay muchas personas que nos quedamos en shock y nos quedamos ahí y no sabemos reaccionar ante todas esas adversidades, ese tipo de situaciones, hermanos. Y esta palabrita de la resiliencia, hoy que lo vamos a comprender rápidamente, vamos a comprender bíblicamente, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos esa capacidad de poder adaptarnos. Esta palabra resiliencia, hermanos, bueno, espero que lo ponga ahí mi hermano, resiliencia, lo empezó a ocupar la humanidad por allá del 1972, 1970, hermanos. Y era un estudio encargado específicamente a todas aquellas personas que vivían en una situación deplorable, en una situación adversa, pero que la característica que tenían es de que siempre sobresalían, es de que siempre se identificaban porque tenían esa capacidad de luchar contra todas las adversidades y salir victoriosos. Traiga usted en estos momentos a la mente, hermano, una foto de cómo quedó Japón, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, cuando lanzaron las bombas atómicas. ¿Cómo quedó, hermanos? Si mi hermano Saúl lo puede proyectar rápidamente, así, si nos ayuda rápidamente, para los que no hemos visto esa foto, ¿cómo quedó, hermanos? ¿Cómo quedaron esas dos ciudades? Destruidas, hermanos. Pero si nuestro hermano Saúl también nos apoya con una foto actual de ese país, de Japón, ¿cómo está ahorita, hermanos? ¿Cómo está Japón ahorita, hermanos? Es una ciudad, hermanos, de primer mundo. Tiene la educación más alta en todo el planeta, hermanos. Y esta parte, hermanos, es la que nos interesa estudiar en esta tarde conforme a la palabra de nuestro Dios. Que debemos de tener la capacidad, hermanos, ante cualquier tipo de adversidad, de sobresalir. Y debemos de tener esa capacidad, hermanos, porque tenemos a un lado, decía el profeta Jeremías, como decía, hermanos, nuestro Dios está a un lado como un poderoso gigante, hermanos. Y esta parte, hermanos, es la que nos interesa en esta tarde. Rápidamente me voy a ir porque nuestras hermanas de la femenil, pues se esforzaron, hermanos, y tienen un pequeño refrigerio para nosotros, ¿verdad? Pero antes, pues los voy a cansar un poquito, regálenme 20 minutos más. Y vamos a entender esta parte de la resiliencia. Le voy a pedir a mi hermano, miren mis hermanos, esa fue la bomba atómica. Una foto de Hiroshima, hermanos, a lo mejor si nos lo va proyectando nuestro hermano. Vemos, vamos a ver esto, resiliencia. Dice que es la capacidad que tiene el ser humano, que tiene el Hijo de Dios, de hacer frente a todo tipo de adversidades. Entonces nos vamos a ir con ese concepto el día de hoy.
para que cuando vivamos alguna situación adversa en lo futuro, podamos decir ya con esta palabrita en nuestro vocabulario, nuestro léxico, decir: sé resiliente, mi hermano Eligio, sé resiliente, mi hermanita, ¿cómo se llama mi hermanita? Perdónenme, Gabriela. Para ya no decir, échale ganas, tú puedes, no, digámosle, sé resiliente. Y vamos a ver esta parte, hermanos. Job capítulo 11, versículo 15, es este verso, hermanos. ¿Sí? Cuando ya pasamos un problema, cuando ya pasamos una situación adversa y viene a nuestra mente, ya no le tenemos miedo, porque ya nos fortalecimos, hermanos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, me voy a ir muy rápido, hermanos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice que nuestro Dios creó al hombre perfecto, pero lamentablemente el hombre buscó su propio mal, ¿verdad? Sus propios caminos, hermanos. Y luego, vamos a ver Eclesiastés 14, 1. Si alguien me apoyas con las lecturas, y si no, lo vamos a ir leyendo así rápidamente, hermanos. Eclesiastés capítulo 14, versículo 1. ¿No llega, hermanos? Entonces es Job, perdón, hermanos. Job 14, 1. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? El hombre nacido... Adelante, mi hermanita, perdón. El hombre que es nacido de mujer dice, ¿qué dice? Corto de días, pero ¿qué dice? Harto de ¿qué? Sin sabores. Y vamos a entender esta parte del sinsabor. ¿Qué es un sinsabor para nosotros en la vida cotidiana, hermanos? Es un sentimiento de tristeza, de amargura, de angustia que se experimenta a causa de una desgracia. Somos creados perfectos por nuestro Dios, pero también la Biblia nos dice que nuestros días son cortos y harto de sinsabores, hermanos. Es decir, que estamos expuestos a vivir desgracias, a vivir adversidades, a vivir problemas, a vivir muchas situaciones, hermanos. Pero esta tarde, a través de este estudio, vamos a ver que nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de sobresalir. Veamos, hermanos, ¿qué es una catástrofe? Todos nos enteramos de los videos de ayer del terremoto, ¿verdad, hermanos? Es un terremoto. ¿Cuántas personas al primer notificación que llegaron a los celulares, terremoto en tal lugar, 144 muertos? ¿Cuántos muertos a estos momentos hay, hermanos? Más de 160,000 muertos, dice la noticia. Eso es una catástrofe. ¿Estamos preparados para vivir una catástrofe? Como un terremoto, como un huracán, como una inundación, como una sequía, como algo extremo, hermanos. No estamos preparados, ¿no? Porque llegan de momento. Luego, desgracia. La desgracia es un accidente, un deceso, un divorcio, algo que no, pues prácticamente corrompe, algo que acaba con nuestra tranquilidad. Trauma. Un trauma, hermanos, es aquello que pues prácticamente se queda en nuestra mente y no lo podemos sacar tan fácilmente. Es una amenaza latente mental, emocional, por una experiencia en nuestra infancia, en nuestra edad de jóvenes o en nuestra edad adulta. Y entonces esto es lo que define el libro de Job, capítulo 14, verso 1, harto de sinsabores, porque todos estos tipos de situaciones las vamos a vivir y las hemos vivido. Pero cuando ya no nos quedamos en ese estado de shock, hermanos, cuando tenemos la capacidad de reaccionar, entonces confiadamente podemos decir, fuerte y no temo. Soy fuerte y no temo. ¿Por qué? Porque ya he superado una adversidad. Muchas de las ocasiones en nuestro diario vivir, hermanos, ahorita, ¿quién no conoce la palabra estrés? Y cuando yo estudiaba este tema, hermanos, cuando bien lo decía nuestro hermano obrero, Daniel Cruz,
Pues, cuando yo estudiaba este tema, muchas de las anotaciones que decía, no puedes hablar de resiliencia en la actualidad si no tocas al estrés. ¿Sí? O sea, para que hables de resiliencia, de resistencia, de aguante, o de que tengas capacidad de poder vencer lo adverso, tienes que hablar del estrés en la actualidad. ¿Por qué? ¿Qué es el estrés? Es una tensión física y emocional, hermanos. Y hay muchos que no tenemos la capacidad de sacar todo eso, esos sentimientos malos que nos invaden. ¿Y cuáles son las consecuencias del estrés? ¿Quién ha acudido al hospital, al doctor, por un síntoma de estrés, hermanos? Yo espero que nadie. Pero si ha habido casos, hermanos, ¿qué dice el doctor? Ya ahorita, hermanos, ya los doctores vamos y decimos, ay, doctor, ¿qué cree que me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele todo esto? Tienes estrés. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ver que el estrés es una tensión física y emocional. Y muchos, hermanos, nos quedamos en shock. No tenemos esa capacidad para poder afrontar todo este tipo de situaciones. Todos los que estamos aquí, estamos expuestos a pasar por todos estos tipos de situaciones. Pero bendito Dios que todos tenemos la capacidad de hacer frente a esas situaciones. A esta capacidad que usted y yo tenemos para hacer frente a todo ese tipo de adversidades, se le denomina resiliencia. Usted y yo somos resilientes. Pero la resiliencia va más allá, hermanos, de la adaptación. La resiliencia también es la capacidad de adaptarse al problema, de reconocer que tiene un trauma, que tiene una enfermedad, que tiene una desgracia en su vida. Esa es la aceptación. ¿Y qué viene después de la aceptación? Pues una estrategia para superar esas situaciones adversas. Y esas estrategias, hermanos, las encontramos aquí en la palabra de Dios y las vamos a analizar bíblicamente. La resiliencia, hermanos, también es la capacidad, y me voy a centrar en esta característica de esta palabra. La resiliencia es la capacidad de transformar el dolor, porque así lo dice la escuela sabática, hermanos, en el objetivo. Si usted se ubica en la escuela sabática hasta el final, viene esta parte y dice, la resiliencia es la capacidad de transformar el dolor, la desgracia, el trauma, el estrés en una fuerza motora para superarse y al final salir fortalecido. Y vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos, de dos personajes que tocaba nuestro hermano ministro en la mañana, pero vamos a ver estas características y le voy a pedir a mi hermano obrero Esaú que nos ayude en esta parte, hermanos. Diácono, diácono, hermanos. Daniel capítulo 3, versículo 19. Cuando nos viene la desgracia en nuestra vida, hermanos, en ocasiones nuestro rostro se demuda, y quiero nada más tocar esa parte de esta palabrita de Daniel. Dice que el rey Nabucodonosor se desfiguró de su rostro. ¿Cuándo, hermanos? Pues vemos esa parte. Vamos a leerlo rápidamente, hermanos. Daniel capítulo 3, versículo 19. Si alguien lo tiene antes que yo, puede ponerse de pie y darle. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y desnudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abed-nego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Gracias, hermano. Nada más nos ubicamos en esa palabra de cuando el rey Nabucodonosor se le demudó el rostro. ¿Qué es demudar el rostro, hermanos? Se desfiguró. ¿Y cómo vemos el rostro de una persona, hermanos, que está viviendo en una situación difícil, o que está pasando, o que pasó, o que de momento llega una desgracia en su vida? ¿Cómo le vemos el rostro, hermanos? Pues triste, angustiado, a lo mejor nuestra vista es tan natural, hermanos, que si yo volteo a ver a mi hermano Clemente, sabe que lo estoy viendo, ¿verdad?
Pero nuestra vista es tan natural que cuando tenemos algo en nuestra vida, hermanos, que nos agobia, nuestra mirada, hermanos, ¿cómo es? Pues nuestra mirada es como que estoy viendo así, pero estoy pensando en otra cosa, ¿verdad? Y esta parte, hermanos, quiero ver esta parte porque cuando nosotros nos sintamos así, hermanos, dice el libro de Habacuc, profeta Habacuc, a ver si alguien lo localiza rápidamente, hermanos, Habacuc capítulo 3, versículo 19, ¿qué dice esta parte del libro de Habacuc, hermanos? ¿Alguien que lo haya localizado rápidamente? Habacuc 3, 19, ¿qué dice, hermanos? Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. ¿Quién es nuestra fortaleza, hermanos? Dios. Y esto lo decía el profeta Habacuc, porque 2 versículos antes dice el profeta Habacuc: aunque la higuera, ¿qué dice? Todos sabemos este verso, no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Y esa parte, hermanos, es parte de la resiliencia que nosotros tenemos que aguantar cuando, hermanos, haya escasez, cuando nos venga una desgracia. Tengamos la capacidad, hermanos, de poder sobresalir. Y le voy a pedir ahora sí, mi hermano diácono Esaú, que ponga la palabra José y la palabra Job separados, hermanos, y vamos a ir viendo esta parte, lo que vivieron estos dos personajes, ya todos lo sabemos, hermanos, pero voy a tratar de darle una perspectiva diferente, no diferente, sino una interpretación en la que va relacionado con la resiliencia, ¿sí? José 1. En el versículo 8 del capítulo 37 sufrió desprecio, hermano diácono. En el capítulo 38, versículo 37 de Génesis, 37, 8, sufrió desprecio, hermano. Luego, en el versículo 10, José sufre un regaño por parte de su padre. Así ya no lo voy a leer, lo voy a ir resumiendo, hermanos, ¿sí? En el versículo 11 de este mismo capítulo, José sintió la envidia que tenían sus hermanos hacia él, ¿sí? En el versículo 28, José lo venden, ¿a quiénes? A los ismaelitas, ¿sí? Y en el versículo, en el capítulo 39, versículo 20, lo meten a la cárcel. A ver si mi hermano Esaú, creo que voy muy rápido, hermano Esaú, ¿sí? Le voy a pedir que ponga desprecio, así como una lista de José, hermano diácono. Desprecio, regaño, envidia, lo vendieron y lo metieron a la cárcel. Lo acusaron de algo lo difamaron. Póngale, hermano, de favor, hermano. Lo acusaron y difamaron. Hermano que lee mucho la Biblia, espero que así sea, no espero equivocarme. Bueno, todos leemos la Biblia, hermanos. ¿Cómo cuántos años tenía José cuando sufrió todo esto, hermanos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos, mi hermano diácono? 17 años de envidia, hermano. 17 años tenía José cuando empezó a vivir todo ese tipo de situaciones. Ahora, ¿de quién provino o quiénes fueron los causantes de que José a sus 17 años viviera todo ese tipo de situaciones, hermanos? ¿De quiénes? De sus propios hermanos, de los que comían con él, de los que dormían con él, de los que José se preocupó por llevarles alimento. De ellos, hermanos, recibió todo eso.
desprecio, regaño, envidia, lo difamaron. Y todavía cuando yo estaba en la cárcel, hermanos, a la persona que le ayudó, todos sabemos quién fue, ¿verdad, hermanos? ¿El copero o el panadero, hermanos? ¿Qué le dijo José? Mañana vas a ir y vas a servir otra vez al rey, pero cuando ya estés allá, acuérdate de mí. Le dijo, ¿verdad, hermanos? ¿Se acordó este hombre? No, se acordó hasta que hubo un acontecimiento en el reino. Así nosotros, hermanos, dentro de la iglesia vivimos todo este tipo de situaciones, y también en nuestros trabajos, también en nuestra escuela, también en nuestros hogares podemos vivir todo este tipo de situaciones, hermanos. ¿Y de quién pueden venir? Pues de los que más queremos. Sí. Pero ahí entra esta palabra de ser resilientes. Estos detalles que tuvo José, pues fueron de los más cercanos, de los que más querían. Ahora mi hermano diácono, Esaú, con Job. Job, capítulo 1. Lo voy a resumir así rápidamente. En el versículo 14, Job dice que perdió sus asnos y sus bueyes. Lo voy a transformar, lo voy a trasladar, hermanos, a nuestros días, ¿sí? Luego perdió sus ovejas y sus mozos en el versículo 16. Luego perdió sus camellos. Luego mueren todos sus hijos. Luego se enferma, le da la sarna. Y con posterioridad, hermanos, todavía nosotros le llamamos comúnmente y vulgarmente una frase, y todavía su esposa lo remata diciéndole que se olvide de Dios. ¿Sí? Dos situaciones, dos personajes bíblicos con situaciones totalmente diferentes y con edades diferentes. Porque el siervo Job, hermanos, una edad aproximada que tenía el siervo Job cuando le sucedió esto, hermanos. ¿Cuántos años, hermanos? Probablemente de 40 a 60, lo vamos a poner así, ¿no, hermanos? Yo no, a lo mejor ya leí la Biblia, pero no le he estudiado qué edad tenía Job cuando le pasaron este tipo de situaciones. Sus hijos ya eran grandes, porque dice que estaban haciendo fiesta en su casa, ¿verdad? Dos personajes que probablemente podemos ser nosotros, hermanos. Podemos sufrir un desplante aquí en la iglesia. Hay ocasiones, hermanos, en que nuestra convivencia es tan duradera que podemos tomar el café, cenar, salir de día de campo, y con posterioridad, hermanos, esa amistad se convierta en enemistad. Y que se hable mal de tu persona. Pero es ahí donde entra esta característica que tuvieron estos dos personajes, hermanos. Y vamos a ver esta parte. Todos estos tipos de situaciones vienen de dos fuentes. Uno, pueden ser exteriores y pueden ser interiores. A Job, hermanos, ¿a quién se le autorizó para que tocaran a Job? Al diablo o al Satanás. ¿Y para qué? ¿Para qué fue este tipo de situaciones que vivieron estos dos personajes? Lo vamos a ver un poquito más adelante antes de este pequeño comentario. Todos, en nuestro largo vivir, hermanos, nuestros problemas van de un día para otro, de un año para otro, de un mes para otro, y vamos así como José, hermanos, porque José empezó con que empezó a soñar y poco a poco se fue dando paulatinamente toda su vida, ¿no, hermanos? O sea, no fue en un momento. Pero el siervo Job, hermanos, ¿cuánto tiempo creen que duraron todos esos acontecimientos, hermanos? Un momento, hermanos.
Vamos a leer, lo voy a resumir así rápidamente. Dice que Job, que sus hijos estaban de fiesta, así lo dice, hermanos, o estaban conviviendo. Y dice que de momento llegó un siervo de Job y le dijo: ¿qué crees, mi señor? Pues nos asaltaron y se llevaron nuestras asnas. Y luego él estaba acabando de hablar y llegó el otro y dijo: mi señor, llegaron tal y se llevaron los camellos. Y llegó otro y todavía le dice: estaban tus hijos comiendo, se cayeron las paredes y murieron, solamente escapé yo y vine. ¿Cuánto tiempo? Probablemente no. Yo, en mi particular punto de vista, que he leído 2, 3, 4, más de no sé cuántas veces he leído esta parte de Job, hermanos, puedo argumentar que fue un periodo de media hora. Porque llegó una noticia tras otra, una noticia tras otra. ¿Quién de nosotros hoy tendría la capacidad de soportar esta parte, hermanos? Porque hasta ahí termina este acontecimiento. Porque ya después viene y pasa otro periodo de tiempo y lo tocan con una enfermedad. Y luego ahí es cuando su mujer todavía le dice: todavía está. Bueno, esas palabras no las quiero ni mencionar, hermanos, porque imagínense, hermano. Por eso dije que hoy que lo iba a trasladar a nuestros días. Imagínense que usted ya está establecido. Que lleguen y que le digan: hoy llega a su oficina o a su trabajo y que le digan: ya no entras porque estás despedido. Pero que trae una deuda de una tarjeta de crédito o de un préstamo de algo. Le dicen: no, ya no entras, te vas. Va en el camino y que le hablen y que le digan: ¿qué crees? Tu esposa, tu hijo falleció. Te vas. Y que den otra noticia mala y otra noticia así. ¿Cómo nos quedaríamos, hermanos? ¿En shock? Muchos nos quedamos en shock, hermanos, y no sabemos actuar. Y es aquí donde entra esta característica que debemos de tener de la resiliencia, de adaptarnos, de aceptar, hermanos, porque ¿cuál fue la respuesta sabia que dio José, hermanos, ya en el capítulo 45, versículos 5, 7 y 8, que le dio a sus hermanos cuando los ve, hermanos? Los ve y al final ya José ya no aguantó, ¿verdad, hermanos? Ya no aguantó ver a sus hermanos y que les estaba poniendo trabas y trabas y trabas. ¿Y qué hizo José? Lloró. Porque vio a sus hermanos, porque vio a su familia, porque supo. Yo ahí lo ataño más a que José, después de mucho tiempo, de 17 años, tuvo noticias de su padre. Tuvo noticias de su hermano menor. Y fue cuando ya no aguantó Job y dijo: yo soy José, su hermano. Y ahí es cuando reconoce, hermanos, el actuar de Dios en su vida. Porque dice: Dios me trajo aquí para darles vida a ustedes. Y esa parte, hermanos, es la que nosotros debemos de reconocer, que Dios actúa de una u otra forma en nuestra vida para probarnos, porque así probaron a Job también, hermanos. Y vamos a ver esta parte en Zacarías capítulo 13, versículo 8 y versículo 9. Ahí sí me gustaría, hermanos, que leyéramos esta parte. Job y José ya vimos que reconoció, hermanos, que Dios le había puesto todo ese tipo de situaciones para salvar a su pueblo. Y Job, hermanos, cuando su esposa se acerca y le reclama, le dice que acepta a Dios, que de Dios vamos a recibir lo bueno, pero también lo malo. Y él dice: bendito sea el nombre de ¿quién? De Dios, porque no siempre vamos a recibir lo bueno, hermanos. Vamos a ser probados, y así lo dice el profeta Zacarías en capítulo 13, versículo 8 al versículo 9. ¿Cómo dicen, mis hermanos? Que vamos a ser probados. ¿Cómo? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Si no, rápidamente, alguien que tenga la lectura, hermano, del versículo 8 y versículo 9 del capítulo 13 de Zacarías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en él luego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro.
Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. Los voy a probar como se prueba el oro. ¿Y qué creen, hermanos? El oro sale ya como lo conocemos en las joyas y los relojes y todo eso, así sale de una mina, hermanos. No, tiene que pasar por un procedimiento, hermanos, para que llegue a ser ese precioso metal, hermanos. El oro sale de la mina con piedras, con tierra, con carbón, con aceite, con muchos químicos, hermanos, y tiene que pasar un proceso para ser aprobado, para ser oro refinado, hermanos. Así nosotros nos quiere Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice, ¿quiénes son estos, Señor? ¿Quiénes son? Los que han guardado su ropa, los que se han esforzado, los que han sufrido tribulación, los que han aceptado tu voluntad, Dios mío. ¿Y quiénes son ellos? Somos todos los que estamos aquí, hermanos. Dice Zacarías, Él orará a ti. ¿Y qué va a hacer nuestro Dios, hermanos? Y tú los vas a escuchar, hermano. Así dice la palabra de Dios. Pero tenemos que ser resilientes, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, a las situaciones, para poder sobresalir, hermanos. Para decir confiadamente, y serás fuerte y no temerás, porque dice, entonces te levantarás. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Job o su amigo? Y es ahí donde entra una parte más de la resiliencia, que tenemos que fomentar, hermanos, lazos de amistad. ¿Quién consoló a Job, hermanos? Sus amigos. Cuando nosotros pasamos en una situación difícil, ¿quién nos tiene que consolar, hermanos? ¿Quién tiene que hacer esa tarea? Uno, Dios. Pero para eso dice el apóstol Pablo que nos debemos de amarnos fraternalmente, y el Hijo de Dios dice, amados los unos con los otros. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a localizar el libro del siervo Job, y con esto vamos a cerrar esta predicación, hermanos, esperando que si usted está pasando por una etapa difícil en su vida, pues pongámonos en las manos de nuestro Dios. Job capítulo 22, y le voy a pedir, mi amado hermano, leo el versículo 21, ustedes leen el versículo que sigue, así hasta nos unimos en la lectura en el versículo 27. ¿Sí, mis hermanos? Job capítulo 22, versículos 21 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a tener esta parte de la lectura de comprensión. Vamos a entender este mensaje que viene aquí con el siervo Job. Dice, amístate ahora con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata a montones. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Amén. Nada es gratis, hermanos. Por eso cierra esta porción de la palabra de Dios que dice, tú orarás a Dios. Primero te dice, amístate, alégrate con Dios. Luego viene lo que ya leímos y luego dice, hermanos, tú orarás a Él, Él te va a escuchar. Pero ¿qué nos toca hacer? Pero tú paga tus votos a Dios. Entonces, hermanos, seamos resilientes en todos los aspectos de nuestra vida. Acerquémonos a Dios, oremos a Él, pongamos la ley, dice, en nuestra boca, oremos a Él, Él nos va a escuchar, y nosotros hay que pagarle los votos que hacemos. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Paz a vosotros.
Que Dios guíe y guarde a nuestro hermano por esta predicación. Y vamos a pasar, hermanos, en la alabanza como el número 116.